Bien. Em, Vamos a empezar donde lo dejamos el último día de clases, que eran el tema de autómatas. Recordemos que habíamos platicado sobre autómatas finitos no deterministas o los AFN. Y bueno, platicamos un poco de ellos, de cómo se manejan, de cuáles son sus características, ¿verdad? Y vimos un par de ejemplos a nivel de grafo y a nivel de tabla de transiciones. Pero los últimos comentarios que dijimos acerca de los autómatas era acerca de que nosotros lo que buscamos en un análisis léxico son los autómatas finitos deterministas y hablamos un poco de ambigüedad. Yo solo quiero que me, ahí me confirmen. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan claro? Sí, ingeniero. Gracias. Ok, gracias. Em, entonces habíamos hablado sobre los autómatas finitos deterministas. Es lo que busca el compilador. ¿Por qué? Porque los no deterministas practicamos un tema de que tienen ambigüedad, ¿verdad? Entonces, ahora platiquemos sobre los deterministas. Los autómatas finitos deterministas, a la larga es lo que nosotros buscamos como, como compilador. Cuando estamos reconstruyendo un compilador, es lo que nosotros queremos, es a lo que nosotros queremos llegar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un autómata finito no determinista? O un AFN, una AFD, perdón. Eh, es un autómata. Es otro tipo de autómata. Bueno, tenemos dos ahí como definiciones. Primero, es otro tipo de autómata y segundo, pues también se le puede mencionar que es como una alteración del autómata finito no determinista. ¿Por qué? Porque tiene exactamente la misma definición, solo que unas propiedades van a cambiar. Entonces, ambas, ambas como definiciones están bien, que sea un autómata finito, es otro autómata finito, ¿verdad? Es otro tipo, o simplemente es una alteración de, del autómata finito eh, no determinista. Bien, vayamos ahora a la definición de qué es el autómata finito determinista. Primero que nada, pues la definición va a ser la misma, pero lo que nosotros nos vamos a centrar es que no hay movimientos con épsilon, ¿sí? De ahí de entrada ya tenemos una diferencia. Recordemos que el autómata finito no determinista tiene movimientos con épsilon, podíamos mover con épsilon, mientras que el determinista o el AFD carece de eso. No tenemos movimientos con épsilon. Y la segunda es que para cada estado S y para cada símbolo de entrada perdón, para cada estado S y para cada símbolo de entrada A, hay exactamente una línea, es decir, una transición, ¿sí? Que surge de S indecidible a A, como A, ¿verdad? Entonces, es decir, aquí ya tenemos o perdemos la propiedad eh, de lo que habíamos platicado, de que existe para un símbolo, pero para un estado pueden existir múltiples transiciones con un solo símbolo, que es lo que teníamos antes como esto, ¿verdad? Teníamos un estado 1 y podíamos irnos a un estado 2, a un estado 3 con un mismo símbolo A, digamos, ¿verdad? Con un mismo símbolo A.
¿verdad? Entonces, eso era con AFD, ¿verdad? AFN, perdón. Ahora con AFD, esto ya no se puede. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que hay exactamente una línea o una transición de S que va con A, ¿verdad? Entonces tenemos este mismo uno. Me voy a 2 con A, únicamente. No existe con epsilon y solamente tengo una transición. Entonces esa es la diferencia con los AFDN, ¿verdad? Entonces nosotros lo que buscamos es algo que, y esto es lo que habíamos hablado en la clase pasada, esto era lo que se conoce como ambigüedad, esto. Entonces lo que nosotros estamos buscando es que no exista la ambigüedad. Y caemos a lo mismo, eh, caemos a lo mismo que habíamos platicado la última vez, que era que la computadora no sabe a la larga. La computadora es, por decirlo así, es inútil ante, ante decisiones de este tipo. Nosotros mismos, eh, nosotros mismos tenemos tenemos que darle esa capacidad a la computadora. Eh, entonces, cuando nosotros le damos esa capacidad, la computadora ya va a saber qué hacer, ¿verdad? Ya se va a ver como que si fuera un, tuviera cierta inteligencia, supiera qué camino tomar, pero es porque obviamente nosotros anteriormente le tuvimos que haber dicho qué hacer, ¿verdad? Vía programación, vía un algoritmo o vía cualquier otra técnica, ¿verdad? Entonces, eh, básicamente lo que nosotros buscamos es este, es el AFD, ¿verdad? Entonces vamos a ver unos ejemplos. Si tienen alguna duda, me pueden decir. Voy a dejar de compartir mi pantalla y vamos a ver ahorita unos ejemplos. Bien, eh, partamos de esto. No hay movimientos con epsilon. Y segundo, únicamente con una transición, con un símbolo, tengo únicamente una transición. Entonces, veremos qué podemos hacer acá. Bien, vamos a ver. Tengo un estado cero, solo que esto no sale. Bien, vamos a ver. Tengo un estado cero, ¿verdad? Y de este estado cero me voy a un estado uno, por ejemplo, con A. Me voy a un estado 2 con B. De uno me voy a uno con A. Digamos que 2 es de aceptación. Y de uno a 2 me voy con B. ¿Sí? Entonces, primero, ¿qué estoy diciendo? Lo primero que estoy diciendo es que no tengo
Y se dan cuenta en todas las transiciones que tengo aquí, una transición, dos transiciones, tres transiciones y cuatro transiciones. De las cuatro transiciones, tengo, eh, en ninguna tengo una transición con epsilon, ¿sí? Muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este es con A, este es con B, este es con B y este es con A, ¿sí? Entonces, en ninguna tengo una transición con epsilon. Entonces, ahí yo ya tengo mi primera ley cumplida, que no hay transiciones con epsilon. Bien, vamos a ver la segunda ley. Y dice la segunda ley que yo de un estado para otro estado no me puedo mover con el mismo símbolo. Vamos a ver. Con cero me voy a uno con A. Y con cero me voy a 2 con B. Son diferentes. Este es un símbolo A y este es un símbolo B. De uno me voy a uno con A, ¿verdad? Y de uno me voy a 2, perdón, con B. Entonces, puedo sugerir que este autómata es un AFD, es un autómata finito determinista. ¿Por qué? Porque cumple las dos leyes únicamente del autómata, que es eh, no tiene que tener transiciones con epsilon y tampoco tiene que tener con un mismo símbolo múltiples transiciones. Únicamente para una transición, un símbolo, partiendo de un estado, ¿verdad? Entonces, esto es una F. Veamos otra representación. Eh, Veamos su tabla de transiciones. Miremos cómo trabaja su tabla de transiciones. Eh, entonces, tenemos estados, estados A, B, que son nuestros símbolos, símbolos, y aquí tengo estado 0, 1 y 2. ¿Qué es lo que a la larga tenemos acá? 0, 1 y 2. Y nuestros símbolos A y B. De 0 con A me voy a 1. Y de 0 con B me voy a 2. Entonces sigamos. 1 y 2. De 1 con A me voy a 1. Y de 1 con B me voy a 2. 1 y 2. Y 2 ya no hago nada. Entonces quedo así. Y pues a mí lo que me gusta es subrayar que 2 es, o me gusta subrayar o resaltar los estados de aceptación. Entonces pues ahí eh, pues ahí lo estoy enmarcando que, que ya es un estado de aceptación. Bien, aquí tenemos que ver una cuestión. Primero que nada, voy a abrir la tabla de transiciones que habíamos trabajado en la clase pasada y lo vamos a comparar. Esta es la tabla de transiciones que trabajamos la semana pasada. Y primero que nada, la primera diferencia es que la columna de epsilon ya no la tenemos. Esta es la AFN y en AFD yo ya no voy a tener esa columna de epsilon. ¿Por qué creen que no tengo esa columna de epsilon?
¿Por qué creen que yo en la tabla de transiciones de un AFD o un autómata finito determinista ya no tengo épsilon en la tabla? Ya no hay una columna etiquetada con épsilon, ¿verdad? Como lo es en la tabla que trabajamos anteriormente, que aquí está épsilon. Ahora no. ¿Por qué creen? Correcto, correcto. Lo es lo que dice Gabriel. Ya no podemos hacer transiciones con épsilon. Entonces, esa es una característica. ¿Yo para qué voy a tener un aquí etiquetado con épsilon, por ejemplo? Si yo sé que siempre va a estar vacío. Correcto. Eso es lo que dice Gabriel, es correcto. Entonces, esa es la primera característica que vamos a manejar con las tablas de transiciones de los AFD, perdón. Segundo, si se dan cuenta, aquí existen eh, llaves. Aquí existen llaves y acá no existen llaves. ¿Por qué creen que ya no uso las llaves en esta tabla del AFD? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que en el AFN, que es acá, sí tengo llaves cuando estoy definiendo a dónde me voy? Pero ¿por qué en el AFD, en la tabla de transiciones AFD, no tengo llaves? Vamos a ver. Juan Carlos dice y Gabriel, o sea, vamos a ver. Rodrigo dice porque siempre será solo una transición. Gabriel dice porque solo hay una transición por símbolo. Juan Carlos dice porque solo hay una transición por símbolo. Correcto, solo tengo una transición por símbolo, entonces no es necesario que yo defina un conjunto si mi conjunto siempre va a ser de un elemento. Mientras que en el AFN es lo que dice Mario, porque puede ser más de una transición. Por eso es que yo defino con llaves, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sé que va a venir más de una transición en algún momento. Yo tengo la columna de epsilon porque sé que las leyes me permiten hacer transiciones con epsilon. Yo defino con llaves porque sé que lo que estoy esperando es un conjunto de uno o más elementos. Mientras que en el AFD yo no tengo transiciones con epsilon, entonces está de más poner una columna con epsilon. Yo no tengo múltiples transiciones con un símbolo, entonces está de más poner una llave. Entonces solamente coloco a dónde me voy, ¿verdad? Entonces es mucho más sencillo. Y esta es la representación, mucho, mucho ojo, vuelvo a recalcar. Esto no es el autómata, ¿verdad? Esta es una representación gráfica del autómata. Lo mismo con esto. Esto no es un autómata. Solamente la representación y ambos me dicen a mí o me describen el mismo autómata. Vamos con otro ejemplo. Y para que quede todo claro. Eh, veamos. Tengo cero, ¿verdad? Aquí está. Y bueno, de cero me voy a uno con, mejor miremos otro, mejor sigamos trabajando con alfabetos. Me voy con X, de cero me voy a 2, con Y, de cero me voy a 3, con Z, de 2 me voy a 3, con Z, de uno me voy a 4, por ejemplo,
con W. 4 es de aceptación. De 4 me voy a 4 con W, por ejemplo. De 2 me voy a 4 con W. Y de 3 me voy a 4 con W. ¿Verdad? Entonces, evaluemos esta, evaluemos este autómata. ¿Verdad? Eh, bien. 0, me voy a 1 con X. 0, me voy a 2 con Y. Y de 0, me voy a 3 con Z. Tengo 3 transiciones, 1, 2 y 3, pero con diferentes símbolos. Uno es X, el otro es y el otro es Z. ¿Verdad? Vamos a ver. De 1 me voy a 4 con W. De 2 me voy a 4 con W. Y de 2 me voy a 3 con Z. Son diferentes símbolos. 2 transiciones, pero diferentes símbolos. Está bien. Y de 3 me voy a 4 con W. Es la única transición. Entonces ahí no hay problema. Y de 4 me voy a 4 con W. Entonces, no tengo transiciones con epsilon y para cada transición únicamente está representado por un único símbolo. Entonces, puedo concluir que aquí no hay ningún problema. Hagamos su tabla de transiciones. Está. Perdón. ¿Qué símbolos tengo? X, Y, Z, W. X, Y, Z y W. A esos los voy a etiquetar como símbolos, ¿verdad? Y voy a empezar a colocar los 0, 1, 2, 3 y 4. Bien, entonces empiezo a ver. De 0 con X me voy a 1. Es esta. 0 con X me voy a 1. 0 con Y me voy a 2. Es la segunda transición. Y 0 con Z me voy a 3. Ok. A 3. Y a W no me voy. Y sigamos con 1. 1 solo tiene una única transición y es con W. Y me voy a 4. ¿Sí? Y demás no tengo nada. 2, me voy a 4 con W y me voy a 3 con Z. Bueno, a 3 con Z y me voy a 4 con W. Y las demás son transiciones vacías. Bien. Eh, y bueno, 3, me voy a 4 con W. Es la única transición. Y eh, de 4 me voy a 4 con W. Y bueno, pues coloreo aquí 4, que es mi estado de aceptación, ¿verdad? Y bueno, ya doy por concluido eh, esta tabla de transiciones, ¿verdad? Entonces,
Y si nos damos cuenta, cumple con las características que habíamos platicado la vez pasada, que no tiene que tener transiciones con epsilon, o sea, aquí no existe una columna de epsilon, y si se dan cuenta, en cada transición únicamente hay un elemento. Por eso no es necesario que, que yo lo defina con, una, con un conjunto, ¿verdad? Eh, ¿Alguna duda hasta acá? Con estos dos ejemplos, voy a volver al diagrama. Aquí está. Este, este grafo me representa esta tabla. Este es un autómata AFD, autómata de finito determinista, que es lo que estábamos viendo acá. Espérenme. Aquí está, este es una AFD, ¿verdad? Que es lo que nosotros a la larga buscamos. El AFN es el que vimos la semana pasada, ¿verdad? Es el que tiene transiciones con epsilon y tiene ambigüedad cuando tengo las múltiples transiciones. Puedo moverme más de una vez con un solo símbolo, ¿verdad? En el mismo estado. Mientras que la AFD, que es este AFD, aquí está la D de determinista, es el que ya no tiene ese problema, sino que únicamente eh, puedo moverme de un estado con un solo símbolo. Y no tiene transiciones con Epsilon, ¿verdad? Y esta es su tabla de transiciones. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Si no tienen dudas, damos por concluido. Bueno, ahorita no es que vayamos a cerrar el tema de autómatas, sino que ahorita lo estamos iniciando. Únicamente le dimos una vista previa a cómo se manejan estos, estos tipos de autómatas, ¿verdad? La definición del autómata, de los dos autómatas que vamos a estar trabajando, pero ahorita ya vamos a empezar a entrar en materia y vamos a platicar sobre qué es, qué son los autómatas y cómo eh, trabajarlos, ¿verdad? Eso es lo que, bueno, eh, ahorita vimos la definición de autómata y ya vimos un par de ejemplos. Bien, básicamente llegamos a un tema muy importante y ya vamos a empezar a ver técnicas de cómo desarrollar estos autómatas, ¿verdad? Y ya vamos a ver y ya vamos a empezar a ver qué podemos hacer, cómo podemos construir los autómatas que tanto hemos platicado estos últimos días. Y solo permítame un momento. Bien, vamos a empezar con el tema del algoritmo de McDowell llamada Thomson, muy, muy comúnmente llamado únicamente como el algoritmo de Thomson o el método de Thomson, pero el nombre real es un algoritmo, ¿verdad? Es el algoritmo de Thomson, pero son tres personas que lo desarrollaron, eh, pero comúnmente se le da el crédito únicamente al último, pero son tres personas que lo desarrollaron y así es el nombre real. Eh, Vamos a empezar a ver. Y esto corresponde a convertir una expresión regular a un AFN, un autómata finito no determinista. Mucho ojo, no determinista.
Eh, entonces, el término es, bueno, aquí lo que yo estoy buscando básicamente es generar un AFN, porque después me va a servir. Me van a preguntar a mí, pero ¿por qué hay un método para, o hay una técnica para construir AFN si no, si la computadora no lo utiliza? Ya vamos a ver por qué, ¿verdad? Es necesario, hay métodos que tienen eh, como entrada una FN. Y entonces vamos a ir ahí viendo eh, ese tema. Bien, se dan cuenta, de entrada tengo una expresión regular sobre un alfabeto signo, ¿verdad? El alfabeto ya lo hemos definido, es un conjunto de finito y hay de caracteres que corresponden a un alfabeto y la expresión regular se mueve por todo ese alfabeto. Y la salida voy a tener una FN que acepta un lenguaje, ¿verdad? Una característica del lenguaje, ¿verdad? Entonces, vamos a, vamos a empezar. Eh, Primero que nada, vamos a seguir o vamos a empezar con las inducciones, ¿verdad? Esto es muy importante. Siempre tenemos que platicar de inducciones. ¿Por qué? Porque hay una similitud a nivel matemático con la realidad. Y entonces a eso nosotros llamamos inducciones. Para los autómatas, para el algoritmo de Thomson, vamos a manejar tres inducciones, ¿sí? Vamos a empezar. Primera inducción, concatenación. Entonces, la concatenación me dice lo siguiente. Tengo un inicio, así, y aquí estoy concatenando básicamente ns con nt, ¿sí? Entonces voy a estar concatenando estos dos caracteres, ¿verdad? Eh, entonces, ¿y cómo se representa? Pues se representa de esta manera. Tengo un estado y después tengo un lazo que me va para un estado I sub i, digamos, que me va posteriormente a otro lazo, un estado F, ¿verdad? Entonces, miremos un ejemplo. Aquí ya vamos a platicar de expresiones regulares. Tengo la expresión regular AB. R está definido como, recordemos que una expresión regular ya, por muy mínima que sea, una sola concatenación ya es una expresión regular. Entonces, eh, miremoslo. Tengo esta expresión regular A concatenado con B y vamos a trabajar por medio. Y digo, bueno, tengo esto, uno, me voy a dos, ¿con quién? Vamos a la inducción. La inducción me dice que es con de uno al siguiente estado, me voy con ns. ¿Y quién es ns? El primer carácter de la concatenación. Entonces, acá es nada. Luego me voy a 3. ¿Con quién? ¿Con quién es nt? Nt es el segundo carácter de la concatenación.
¿verdad? Y, mucho ojo, tengo que colocar el estado de aceptación en mi último estado de la concatenación. Eh, bien, y aquí, entonces le coloco el estado de aceptación. Y bueno, eh, aquí ya tengo yo esa inducción. Ahora yo les quiero hacer la pregunta. Ustedes viendo este autómata, este grafo del autómata, ¿esto es una AFD o un AFN? ¿Es un autómata finito determinista o no determinista? Es una AFD. ¿Por qué? Porque no tiene, eh, no tiene movimientos con épsilon ni tiene múltiples movimientos con una, un solo carácter, sino que, si se dan cuenta, es lineal. Entonces, eh, la concatenación, si se dan cuenta, eh, implícitamente ya me está generando una FD. Pero eso sí, les digo, así ya de primeras, únicamente es es para el caso de eh, concatenación. Bien, seguimos. Bueno, bueno. Vamos a seguir con otro ejemplo. Y, ¿verdad? Vamos a seguir con otro ejemplo. No quiero ahorita que cortemos este ejemplo, ¿verdad? Vamos con otro ejemplo. Antes de seguir con las concatenaciones, antes de que seguir con las inducciones. Solo permítanme. Bien, eh, vamos a seguir. Y lo otro siguiente ¿qué pasa con este caso? Tengo la concatenación de A, B y C. ¿O saben qué? Vamos a hacerlo con un ejemplo un poco más aplicado. Algo que podamos ver y hacer la similitud con un lenguaje de programación. ¿Qué podemos hacer con la concatenación de INT? Em, que a la larga es una palabra reservada, int. Bueno, entonces definamos. Primero que nada, es importante ver, y yo les digo, les pregunto lo siguiente. Eh, ¿Existe o cuál? Bueno, viendo esta ley, voy a borrar para que lo podamos ver bien. Aquí está. Voy a borrar para que lo podamos ver de buena manera, ¿verdad? Ahí está. Ok, ahora les quiero hacer la pregunta. ¿Cuántos caracteres estoy concatenando acá? ¿Cuántos caracteres, la inducción, cuántos caracteres me está dando a mí la concatenación? Según la inducción de concatenación, ¿cuántos caracteres tengo que concatenar? Esa sería la pregunta.
¿Cuántos caracteres me dice la inducción que tengo que concatenar? Correcto, 2 caracteres. Es correcto. Entonces, yo no puedo venir y decir que voy a concatenar 3 si la inducción me está diciendo que tengo que concatenar 2. Obviamente, para este ejemplo está súper sencillo, está muy sencillo la solución, pero siempre tengamos en cuenta que la inducción únicamente me dice 2 caracteres, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, 2 caracteres. Ahora bien, ¿cómo lo trabajamos? Si yo aquí en este ejemplo tengo 3 caracteres, ¿verdad? Tengo 3 caracteres. ¿Cómo lo trabajo? Ok, lo trabajo de la siguiente manera. Bueno, primero que nada, parto de un estado cero. Eso siempre. ¿Sí? De cero me voy a uno con i. De uno me voy a 2. Así es como trabaja el algoritmo de Thomson. Voy con n. Y 2 le coloco el estado de aceptación. ¿Por qué? Por inducción. Aquí está. Estado de aceptación para el segundo carácter. Bien. Luego viene una concatenación más. Y si se dan cuenta, yo no voy a concatenar IN con T, sino que yo voy a concatenar N con T. ¿Sí? Mucho ojo. Vuelvo a repetir. Yo no voy a concatenar I, N y T, sino que yo solo voy a concatenar N y T. Únicamente estos 2 caracteres los voy a concatenar. No voy a concatenar I, N y T, sino que yo concateno NT. Perdón, EI está concatenado con N. Entonces, el algoritmo de Thomson es lo que dice, para los que quieran leerlo, en el libro está descrito el algoritmo de Thomson. eh, Solo permítame un momento. Bien, lo que dice el algoritmo de Thomson es que posteriormente tengo que actualizar el estado de aceptación. Entonces lo que hace es que viene y suprime el estado de aceptación que actual, en este caso era 2, ¿verdad? Lo vuelve a un estado normal y bueno, realiza la siguiente acción. ¿Cuál es la siguiente acción? En este caso, la siguiente acción es una concatenación y me voy a 3 y es con T, ¿verdad? Entonces, este ya se vuelve mi estado de aceptación. Pero mucho ojo, es lo que quiero que tengamos claro. IN está concatenado de los estados 0, 1 y 2, tal y como dice la inducción. ¿Se dan cuenta? En la inducción tengo 1, 2 y 3 estados, ¿verdad? 1, 2 y 3. Estoy concatenando IN. Al momento que viene T, estoy concatenando N y T. 1, 2 y 3, ¿verdad? El estado 0 ya no lo tomo en cuenta. Pero entonces es muy interesante tener eso en cuenta, eh, que tenemos que respetar la inducción. No tenemos que cometer el error de decir, bueno, esto está concatenado todo junto. O sea, la inducción me dicta 2 caracteres por 2 caracteres. Vamos a ir concatenando sin carácter por carácter, ¿verdad? Pares de 2, siempre pares de 2. Recordemos que la inducción de la concatenación únicamente me dice 3 estados. 1, 2 y 3, ¿verdad? Entonces, 0, 1, 2 es el primer par. 1, 2 y 3
es el segundo paro, ¿verdad? Entonces eso es lo que me dicta. Yo tenía aquí el estado de aceptación, posterior viene T, lo borro y actualizo en mi diagrama, o en mi autómata, mejor dicho, el estado de aceptación. Recordemos que para esto, el algoritmo está en el libro, entonces ustedes pueden revisar que ahí siempre va actualizando el estado de aceptación. ¿Por qué? Eh, ahí siempre, en las inducciones, siempre me va a dar a mí un estado de aceptación. Las inducciones siempre terminan con estado de aceptación, ¿verdad? Entonces este es el caso para, para la concatenación. ¿Alguna duda? ¿Sí logran ver la concatenación? La generación de una AFD concatenación. Solo una duda, ingeniero. Sí, adelante. Quiere decir que si viniera otro elemento en la palabra, digamos, se tendría que seguir corriendo el final. Ah, correcto, correcto. Por ejemplo, ¿qué pasaría si viene aquí un 1? No, mejor no. Un 1 no. Eh, así, la palabra integer. Bueno, entonces vengo yo y digo, ok, viene el algoritmo de Thomson y dice, bueno, suprimo el estado de aceptación actual, ¿verdad? Y agrego el siguiente carácter. El siguiente carácter es E, es 4. Y a este le agrega el estado de aceptación. Bien, viene G. Ok, otra vez viene G. Entonces viene y suprime el estado de aceptación actual y agrega el siguiente carácter. ¿Cuál es el siguiente carácter? Es G. Me voy a 5 con G. ¿Verdad? Y así sucesivamente. 5 se vuelve estado de aceptación, ¿verdad? 5 se vuelve estado de aceptación, pero como viene una E, lo vuelvo a suprimir y le agrego la E. Este es un estado 6 y me muevo con E. Este vuelve a tomar la posición de estado de aceptación, ¿verdad? Pero como viene uno más, bueno, entonces lo vuelve a suprimir, vuelve a quitarle y agrega la última concatenación, en este caso es 7. Perdonen ahí el cuadrado. Y este es 7 y me muevo con G, ¿verdad? Entonces siempre voy actualizando mi estado de aceptación. Obviamente yo sé que ustedes al momento de ver esta concatenación, pues van a hacer esto así casi que ya eh, con los ojos cerrados, ¿verdad? Simplemente ustedes ya saben que cuando llegue a R va a ser R, el último estado va a ser el de aceptación. Pero vuelvo a repetir, la, la máquina no lo sabe, la computadora no lo sabe. Entonces la computadora tiene que, de alguna u otra forma, saber, entre comillas, dónde colocar el estado de aceptación. Y ese es el algoritmo, así manda el algoritmo. Eh, expresión regular que voy convirtiendo a estado de aceptación. Expresión regular que voy convirtiendo, otra vez estado de aceptación. Y así voy actualizando mi estado de aceptación. ¿Verdad? Ahorita lo hicimos así muy lento, ¿verdad? Que aquí primero está el estado de aceptación en 2, después pasó a 3, después así sucesivamente. Así es como trabaja el algoritmo de Thomson. Obviamente para ustedes, para un examen, no van a estar diciendo, bueno, aquí primero, y después lo borro, y después lo pongo acá, y después lo borro y lo pongo. Obviamente ustedes ya tienen que tener, nosotros como humanos tenemos esa capacidad de inteligencia que podemos ver y deducir de que obviamente el último estado va a ser el de aceptación.
pero es un ejemplo de cómo trabaja la computadora. ¿Verdad? ¿Alguna otra duda? ¿Sí logran ver todos la concatenación? Ok, entonces vamos a seguir con la siguiente inducción. Siguiente inducción. La siguiente es el OR. Y aquí en el OR ya tenemos estas transiciones. Ya tenemos transiciones con epsilon. Entonces, esto de ya por defecto es un AFD. Por eso es que el algoritmo de Thomson genera como salida una AFD. ¿Por qué? Porque no podemos decir de que todas las expresiones regulares son concatenación. Si fueran todas concatenaciones, la salida no fuera un AFD, sino fuera un AFN. Pero el algoritmo de Thomson tiene una serie de inducciones. Y entre esas inducciones, ahí está el OR. Y el OR genera transiciones con epsilon. Entonces, eso ya es un AFD, ¿verdad? Bien, para esto, para esta inducción tengo la expresión regular NS o NT, ¿verdad? NS o NT. Por lo tanto, me voy a convertirlo en la siguiente inducción. En la inducción de I, me voy a un estado superior, en el cual va a estar denominado por NS, o me puedo mover de I a un estado inferior que está denotado por NT, para que todo desemboque en un estado F que está acá, que es como aceptación. Por eso les digo, todas las inducciones de, todas las inducciones de, del método de Thomson tienen como estado, el último estado siempre va a ser estado de aceptación, ¿verdad? Entonces, es necesario colocar ahí el estado de aceptación, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un ejemplo de esto, porque todo tiene que ir con ejemplo, para que lo podamos visualizar. Tengo un R igual, el clásico. Vamos a empezar con lo clásico. A o B. ¿Sí? Voy a borrar porque no se me mira muy bien. A o B. ¿Sí? Bien. Primero que nada, miremos la inducción. Viene no sé de dónde y parto en dos caminos. Ok. Bien. En estado cero y parto en dos caminos. ¿Unidos por quién? Por epsilon. ¿Por qué? Porque por ley está así. Por epsilon. ¿Sí? Tal y como lo miramos acá. Tiene dos epsilon. Bien. NS arriba. ¿Quién es NS? El primer elemento. ¿Y quién es mi primer elemento? En este caso es A, ¿verdad? Entonces colocamos 0, 1. Aquí va NS. Aquí va 2. ¿Quién es NS? Es A. Bien. 3. En la parte inferior está NT. ¿Quién es NT? NT en este caso es B. Y todo desemboca en un estado F.
¿quién va a ser F en un estado 5? ¿Qué va a ser? De aceptación. ¿Por quién me está unido? Por otra vez epsilon. ¿Por qué? Por ley. ¿Verdad? Aquí no le tenemos que hallar tantos pies al asunto, sino que únicamente tenemos que respetar la ley, que la ley nos une por epsilon, ¿verdad? Eh, y básicamente así es como estoy representando yo el OR, ¿verdad? Este ya es un AFN. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo movimientos con epsilon. Y aquí encima de eso cumplo con dos leyes de una vez. Con un solo símbolo me muevo a dos estados. Si se dan cuenta, con epsilon me puedo ir de 1 a 3, 1 o 3, y el símbolo es el mismo. Y valga la redundancia, el símbolo todavía es epsilon, ¿verdad? Entonces esto cumple dos leyes. Por eso es que es un AFN, un autómata finito no determinista. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien, si logran ver este OR? Bueno, igual vamos a ir con otro ejemplo. Vamos con otro ejemplo para ir ahí como que desarrollando un poco más la idea. Eh, yo tengo lo siguiente. R es igual a ¿qué? AB o AB, solo que mayúscula. ¿Sí? Eh, ahora bien, ¿qué tengo yo acá? Esta expresión regular me dice lo siguiente. Tengo un OR, pero es un OR de concatenaciones. ¿Sí? Tengo un OR de concatenaciones. Entonces ahí tenemos que ir visualizando cómo lo vamos a trabajar. Ok, vamos, empezamos. Inicio, estado cero. Aquí el que predomina definitivamente es el OR. Entonces empiezo a trabajar con los OR. Me voy para acá. 1. Luego de este 1, tiene, según el OR, la inducción del OR, tiene que venir NS. ¿Quién es NS? NS va a ser la concatenación de AB. ¿Sí? Entonces aquí voy a colocar epsilon. Va a ser la concatenación de AB. Ahora bien, regreso yo a la inducción de AB. Y en la inducción de AB tengo que recordar que tengo tres estados. 1, 2 y 3. La concatenación de dos elementos. Ya tengo uno. Coloco el segundo. Y coloco el tercero. Recordemos que acá es estado de aceptación. ¿Sí? Bien. ¿Y por quiénes va aquí concatenado? Va a ser A minúscula y B. ¿Sí? Bien, voy para abajo. Voy el otro camino, epsilon. Aquí es 4. Aquí lo que me está diciendo es que es una concatenación de AB mayúscula. Este es NT. ¿Quién es NT? Es la parte inferior de la inducción. NT. ¿Verdad? Eh, entonces, seguimos. Ya tengo un estado, coloco el segundo. En este caso es 5. Y
6 de aceptación. 6 se vuelve el estado de aceptación y el 3 le quito la aceptación. ¿Verdad? Vamos a quitarle la aceptación al 3. ¿Por qué? Porque así me dicta el algoritmo. O sea, yo tengo que ir actualizando. ¿Cómo les digo? Eh, no sé si ustedes van a tener que programar el algoritmo de Thompson en algún momento, pero así se programa. O sea, hay que ir actualizando. Obviamente en un examen ustedes no van a estar haciendo esto, ¿no? Simplemente esto es con fines didácticos. Bueno, ¿quiénes coloco? A mayúscula y B mayúscula, ¿verdad? Entonces ahí ya tengo los dos caminos. Y al final, ¿qué me falta? Me falta cerrar en un estado F, que está acá, lo vuelvo a remarcar con epsilon. Bien, ¿qué estado me toca? No, si este no. Para empezar, ni es 4 y es 3 y no es de aceptación. Este será 3, un estado normal. ¿Verdad? Entonces aquí lo que hago es de que otra vez le quito el estado de aceptación a 6, ¿verdad? Otra vez actualizo el estado de aceptación y eh, lo actualizo. Y ahora sí, lo tiro a un estado 7. Y este sí va a ser el de aceptación final. Y le coloco sus epsilon correspondientes. ¿Verdad? Entonces, así es como se miraría bajo inducción de Thomson esta expresión regular. ¿Verdad? Arriba no es necesario que yo tenga solo un... Arriba no es solo necesario que yo tenga un carácter, sino que yo puedo tener otra expresión regular, ¿verdad? Varias expresiones regulares. Entonces, así es como se voy trabajando yo, voy desglosando yo las expresiones regulares. ¿Dudas hasta acá con respecto a lo del algoritmo de Thomson en el OR? ¿Sí lo logran ver? Bien, vamos a ver un último ejemplo de OR y vamos a seguir con el último tema de la inducción. ¿Qué pasa con este caso? Vamos a ver acá. Yo les voy a poner dos casos. Voy a hacerlo así de una manera rápida. Solo la forma les voy a poner. ¿Cuál es cuál es la verdadera solución? ¿El A o B? B dice Selvin. Marvin dice B. ¿Alguien más? Rodrigo dice B.
Mario dice B. ¿Alguien más ahí, por favor? Ahora de los que han dicho B, necesito que me digan, ¿por qué B? Juan Carlos dice B. ¿Por qué B? ¿Por qué B y no A? ¿Por qué creen que es B? Por la regla del oro. Correcto. A veces nosotros nos han dicho, es que es así, y nosotros decimos, sí, está bien, es así. ¿Pero por qué? Es necesario. Y Selwyn tiene la respuesta. Por la regla del oro. El oro, si se dan cuenta, únicamente tiene dos caminos. Y, es, y yo quiero hacer una pausa acá, porque créanme, siempre se da este problema en los exámenes. Siempre hay más de alguien, o no puso atención, o no estudió, o no sé, pero siempre da esta representación. Y esto está rotundamente malo. ¿Por qué? Por la regla del OR. El OR únicamente me está pidiendo a mí, o me está induciendo dos caminos. Únicamente tengo dos caminos. Entonces, mucho ojo. Yo no tengo que inventarme aquí reglas que no existen. No tengo aquí que decir, porque hay otros que dicen, es que el otro es más óptimo. O sea, mm, no, es otra. Ustedes están haciendo de todo menos el algoritmo de Thompson. ¿Verdad? La regla del OR dice dos caminos. Y si son dos caminos y me salen 1000 estados, pues que me salgan 1000 estados, ¿no? Pero es la regla del algoritmo de Thompson en OR. ¿Verdad? Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Entonces la respuesta correcta es esta, ¿verdad? Es de esta forma. Entonces vamos a ver este ejemplo. R es igual a B o C. Bien, entonces empiezo en 0, me voy a 1, entonces me voy a 1, no me voy a 2, que voy a volver a borrarlo todo porque no me salió el dibujo. Bien, primero que nada aquí pues tengo dos OR, ¿verdad? Y tres opciones. Entonces voy a hacerlo así. 0, me voy a 1, voy a hacer primero A o B, ¿sí? De 1 me voy a 2, todo esto es con epsilon, ¿verdad? Recordemos, esto no se nos tiene que olvidar, todo esto es con epsilon, ¿sí? Todo esto es con epsilon. De 2 me voy a 3, ¿con quién? Con A, ¿verdad? A. De 1 me voy a 4 y de 4 me voy a 5. ¿Con quién? Con B. Y aquí lo cierro. Este es 6 y esto es epsilon. Epsilon. Y aquí también está epsilon. ¿Sí? Ya tengo A o B. Bien, tengo que seguir. ¿Por qué? Porque me hace falta C. Coloco acá 7. Me voy a 8. ¿Con quién? Con C. Y este es epsilon. Todo me cierra en 9.
No hay un estado de aceptación. ¿Con qué? Con epsilon, ¿verdad? Y así sería mi autómata, ¿verdad? Mi AFN con tres opciones, ¿verdad? Si se dan cuenta, tengo tres caminos. Me voy por este camino, o me voy por este camino, o me voy por el camino de abajo, ¿verdad? Entonces, es de ir ahí practicando. Les digo, vayan practicando ustedes. Ustedes imagínense ahí casos de en el OR, ¿verdad? Igual en las expresiones regulares y pues vayan practicando. Y si tienen alguna duda con uno, pues me pueden escribir y me dicen, em, intenté hacer esto y no sé si está bien y cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, lo que yo necesito es que ustedes practiquen, ¿verdad? Aquí no, como siempre es mi idea, ¿verdad? No ganamos mucho si yo aquí estoy dando 1000 ejemplos, ¿verdad? Siempre son un parín nada más que preguntan, que interactúan, siempre es la minoría, ¿verdad? O sea, eso siempre es así. Y pues los entiendo, pues, porque en el momento, pues, tal vez no salen las preguntas, sino que eh, va a ser cuando ustedes estén practicando, ¿verdad? Vamos a ver, no sé si tienen alguna duda en este caso. Si no tienen alguna duda, vamos a ver el último tema del día, que es la cerradura de Kleene. Esta es la última ley de inducción. Y aquí quiero hacer una aseveración. Si se dan cuenta, solo existe concatenación, OR y cerradura de Kleene. Es por eso que en las expresiones regulares, las extensiones, por eso que las extensiones no entran en las leyes naturales de las expresiones regulares. ¿Por qué? Porque no tiene una representación en los algoritmos para generar autómatas. Por ejemplo, acá en el algoritmo de Thomson no existe una representación de la cerradura positiva o no existe una representación del, del signo de interrogación, que es 1 o 0 incidencias. No existe. Entonces, ¿qué pasa con esos casos? Pues los tengo que representar con solo concatenaciones, OR y cerraduras. ¿Ah? Entonces, las extensiones de las expresiones regulares únicamente me sirve para pues, una notación más pequeña, pero si yo quiero trabajar un autómata, tengo que escribir la extendida, ¿verdad? Lo más extendido posible, solamente con concatenaciones, con OR y con cerradura de Kleene. ¿Ah? Fuera de eso, si existe alguna ley ahí, fue fumada de alguien y no es cerradura, no es algoritmo de Thomson, ¿verdad? El algoritmo de Thomson solo trabaja con estas estas tres inducciones. Bien, vamos con el último. Cerradura de Kleene va a tener por defecto 4 estados. ¿Y qué me dice la cerradura de Kleene? Bueno, recordemos que la cerradura de Kleene es 0 al infinito, ¿verdad? Si vienen 0 veces, está este lazo de abajo, que está concatenado con epsilon, ¿verdad? Y adentro es una concatenación de la expresión regular que le estoy dando la cerradura de Kleene y se arma un ciclo. De acá para acá, de acá para acá, de acá y viene el infinito. ¿Verdad? Entonces, esta es nuestra inducción de cerradura de Kleene y vamos a probar a hacer un ejemplo. Bien. Eh, por el tiempo, por el tiempo vamos a hacer esta cerradura. Sencillo. Entonces, ¿qué me dice la cerradura de Kleene? Bueno, primero que nada viene un estado 0. De 0 me voy a 1.
con épsilon. De 1 me voy a 2. Ay, perdón, es una flecha. De 1 me voy a 2. Aquí sí con 1. Y de 2 me voy a 1 con épsilon, que es el ciclo, ¿verdad? De 2 me voy a 3. 3 es mi estado de aceptación con épsilon. Y de 0 me voy a 3 con épsilon, que es cuando viene 0 incidencias. Básicamente, esa es la regla de la cerradura de Kleene. Si se dan cuenta, está infestado de épsilon. Hay épsilon por todos lados. Y solo en el centro está una transición con la expresión regular que yo le estoy dando le estoy dando un ciclo, ¿verdad? Vamos con un ejemplo último. Entonces tengo aquí la concatenación de A, B, ¿verdad? Y todo eso tiene una cerradura de Kleene. Vamos a trabajar eso. Bien. Primero que nada, viene un estado cero. De ese estado cero me voy a 1. Épsilon. Luego viene una concatenación. Entonces, mucho ojo acá. Recordemos que para concatenación yo necesito 3 estados, según la inducción de concatenación. Entonces ya tengo 1, este es mi estado 2, y aquí va a estar ns. ¿Quién es ns? Es A. Luego viene un estado 3. ¿Quién es ese estado 3? Es nt. ¿Quién es P? Bien. Ya tengo la, mi estado final. Entonces viene la cerradura de Kleene y lo enlaza al inicio. Este es épsilon para posteriormente terminar en un estado 4, que es de aceptación. Y esto es épsilon. Y todo eso va enlazado hasta abajo con épsilon. Sí, entonces es de ir jugando, es de ir acomodando eh, todas las únicas 3 inducciones que yo tengo en términos de concatenación, OR y cerradura de Kleene. ¿Dudas hasta acá de esto? ¿De todo lo que hemos visto? No sé si tienen dudas. Todo claro. Gracias. Una última, antes de retirarnos. Por ejemplo, yo tengo este. Con Thomson no puedo hacer esto. ¿Qué es lo que hago? 1 o épsilon. Entonces, pues obviamente, pues con 1 o épsilon, pues voy a hacerlo acá rápido. Así. Aquí va el épsilon. Bueno, aquí va el 1, perdón. Arriba va el 1 y abajo va el épsilon. Entonces voy a tener ahí abajo un camino puro épsilon, ¿verdad? Aquí va 1. Cierra acá. Este es épsilon. Aquí hay otro épsilon. Abajo hay camino de épsilon, ¿verdad? Épsilon, épsilon y épsilon. ¿Verdad? Obviamente van flechas y va enumerado. Bueno, pero ahorita por términos de tiempo ya no. Ese es en el caso de la 1 o 0 incidencias y en el caso por ejemplo, les dan R más, ¿verdad? Recordemos que R más, ¿quién es? Es R concatenado con R Kleene.
Entonces acá tenemos R em, y después viene la cerradura de Kleene, ¿verdad? Aquí está R, epsilon, epsilon, epsilon y epsilon. Y este es aceptación. Básicamente algo así sería un R más, ¿verdad? Siempre tenemos que representar en términos de concatenaciones Kleene y OR, ¿verdad? Entonces, este es el algoritmo de Thompson. Y por favor, practíquenlo, ¿verdad? Practíquenlo y ya vamos a practicar el siguiente día de clases, que es el jueves, con la generación de subconjuntos. Pero eso ya va a ser sesión 10, ¿verdad? Entonces, si no hay más dudas, comentarios, si todo está bien, damos por concluir la clase el día de hoy, ¿verdad? Fue un poquito más largo de lo normal, pero era porque teníamos que terminar el tema de autómatas y empezar el tema de Thompson, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna duda más. Si no, damos por concluido la clase. Gracias. Entonces, damos por concluir la clase y que tengan un buen día.